Bienvenidos a Fantasía Cuántica, el podcast donde os chupamos la sangre. Ahora mismo, mientras nos escucháis, estoy entrando en vuestra mente y controlándoos como mis neófitos más leales. Os obligo a que nos escuchéis, a que deis like, os suscribáis, compartáis este podcast con todos vuestros amigos y conocidos, para así por fin controlar las mentes de toda la humanidad. ¡Qué nombre! ¿Qué tal, amigos? Vamos a empezar fuerte el episodio de hoy, porque, como ya habéis visto el título, vamos a ser honestos aquí. Que levante la mano quien no ha deseado alguna vez controlar mentes, convertirse en murciélago, en un ser de la noche. ¿Quién no ha soñado con convertirse en un vampiro? Gracias a muchas películas, juegos de mesa o de videoconsolas, nos ha llegado esta subcultura. Pero todo esto, amigos, comenzó hace 6 siglos. ¿De dónde salió la mítica figura de Drácula, de quien descendería toda la subcultura del vampirismo? Si queréis conocer la respuesta, este podcast es para vosotros. Bienvenidos a Fantasía Cuántica. Antes de comenzar, queremos hacer una advertencia importante para nuestros oyentes. Este episodio está diseñado para un público adulto y abordará temas que pueden resultar sensibles y poco apropiados para menores de edad. Esta vez hablaremos de aspectos oscuros y sangrientos de la historia y exploraremos la crueldad de Vlad el Empalador. Sus acciones, aunque intrigantes desde el punto de vista histórico, pueden resultar perturbadoras. Por lo tanto, instamos a nuestros oyentes a escuchar con precaución y discreción, especialmente si hay niños presentes. Si eres sensible a contenido gráfico o prefieres evitar descripciones detalladas de actos crueles, te recomendamos que elijas otro episodio de nuestro podcast. Agradecemos vuestra comprensión y esperamos que disfrutéis de este episodio, siempre recordando que la historia, aunque a veces oscura, nos brinda valiosas lecciones para entender nuestro presente. Como ya hemos comentado, en este episodio nos sumergimos en las profundidades de la historia y la leyenda para desentrañar los misterios detrás de Vlad el Empalador. Y para ello, como siempre, tengo a mi queridísimo doctor Carlos Carrascal. Buenas, Cristóbal. Y a mi queridísima contramaestre Raquel Muñoz. Muy buenas a todos. ¿Quién fue realmente este personaje y por qué su historia sigue enviando escalofríos por nuestra espina dorsal? Para adentrarnos en la comprensión de Vlad es esencial viajar al contexto histórico de la Europa del siglo XV. Nos encontramos en Valaquia, situada en lo que actualmente es Rumanía. Este periodo se caracteriza por conflictos persistentes, maquinaciones políticas y la constante amenaza de la invasión otomana. En este escenario tumultuoso surge Vlad III, príncipe de Valaquia, quien se hace célebre por su método extremadamente cruel de castigo, el empalamiento. ¿Por qué empalaba a sus víctimas? Vlad empleaba la técnica del empalamiento como una táctica para infundir pavor entre sus enemigos y prevenir cualquier intento de invasión. La visión de extensos campos llenos de personas empaladas servía como una advertencia muy gráfica de las severas consecuencias de desafiar su autoridad. Vlad aplicaba el empalamiento no solo a invasores extranjeros, sino también a aquellos considerados traidores o criminales dentro de su propio reino, y a ver quién se atrevía a hacer nada. La crueldad de este castigo tenía como objetivo transmitir un mensaje inequívoco sobre las repercusiones de desafiar su liderazgo. A pesar de su brutalidad, el empalamiento demostró ser una medida eficaz y económica en términos de recursos. Vlad tenía la capacidad de castigar a grandes grupos de personas simultáneamente, y aquellos empalados a menudo permanecían como advertencia durante periodos prolongados, evitando así la necesidad de ejecuciones individuales. Además,
Vlad utilizaba esta práctica para desalentar la deserción dentro de sus propias filas, buscando mantener la disciplina entre sus soldados. Vale la pena señalar que la práctica del empalamiento no era exclusiva de Vlad, por supuesto, y había sido utilizada en diferentes culturas y momentos de la historia, pero fue la brutalidad extrema con la que Vlad la aplicó lo que le dio esta notoriedad. A ver, estamos hablando de una época medieval en Europa. No eran extraños los castigos severos, por desgracia. No tanto por el efecto en las víctimas como por los mensajes que daban al resto de población, el miedo que instauraban con la amenaza de sufrirlos. Todos creo que alguna vez, ya sea por interés propio o al hacer algún trabajo de la universidad o en películas, hemos visto máquinas y métodos de tortura medievales. Evidentemente había métodos de torturas más dolorosos que el empalamiento. Pero claro, no se podía sacar a las víctimas por tus tierras para asustar al enemigo. Por eso Vlad, aparte de torturar, quería enviar un mensaje. ¿En el calabozo? No, ahí no se ve. Tiene que verlo el mundo entero. Quería infundir miedo. Esa era su estrategia. ¿Una cabeza en una pica? ¿Una crucifixión? Nah, eso sería un juego de niños para él. Él necesitaba algo mucho más extremo. Extremo era porque le funcionaba, de ahí su leyenda y su mote, Vlad el Empalador. Y os preguntaréis, ¿y entonces? ¿De dónde viene lo de Drácula? El origen del nombre Drácula proviene de Draculea, término en lengua húngara que significa hijo de Drácul. Su padre Vlad II se unió a una orden conocida en esa época como el Orden del Dragón, Drac en húngaro, bajo el patrocinio del emperador Segismundo de Luxemburgo. Como resultado, Vlad II fue conocido como Vlad Dracul, mientras que su hijo se le denominó Vlad Draculea. Sin embargo, en los mitos húngaros el dragón no tenía presencia y a su lugar se le asociaba con la figura del demonio. El demonio de Valaquia, por su apellido, ¿no? Vlad de Valaquia. No, Valaquia era donde reinaba. Él en realidad se apellidaba Tepes, y lo del sobrenombre de empalador se lo ganó a pulso. ¿Sabéis que en 7 años de reinado llegó a empalar a 100.000 personas? Por Dios. Bueno, no sé si la mirada de Dios llegaba a ese lugar porque se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo. No, Cristo tiene razón. Esa zona era cristiana y Vlad se sentía un templario. Tanto que llegó a enviar al rey húngaro Matías Corvino 2 sacos llenos de orejas, narices y cabezas, acompañados de una carta en la que decía, y cito textualmente: he matado a hombres y mujeres, a viejos y jóvenes, desde Oblucica y Novoselo hasta Zambit y Gigen. Hemos matado a 23.884 turcos y búlgaros, sin contar aquellos a los que quemamos en sus casas o cuyas cabezas no fueron cortadas por nuestros soldados. Terminemos juntos lo que juntos hemos iniciado y aprovechemos esta situación, puesto que, si Dios Todopoderoso escucha las oraciones y los ruegos de la cristiandad, si favorece los ruegos de sus piadosos servidores, nos concederá la victoria sobre los infieles, enemigos de la cruz. Bueno, yo aún me he quedado y sigo pensando en esas 100.000 personas empaladas alrededor de su castillo, que, joder, sí que tendrá que tener terreno para plantar 100.000 palos. Bueno, a ver, técnicamente no empaló a todo el mundo en el mismo sitio. No eran todos en torno a su castillo, porque eso tendría que oler a la larga muy mal. Lo que sí es cierto es que hay un lugar que se llama el Bosque de los Empalados, donde Vlad hizo que talaran todos los árboles para empalar a más de 20.000 prisioneros. Se dice que Mehmed II, al visitarlo, retrocedió horrorizado. Aunque bueno, luego lo elogió como un príncipe que demostraba ser un experto en el arte de gobernar mediante el terror. Pero bueno, finalmente en 1476 murió asesinado en una emboscada, probablemente por sus propios soldados, que entregaron su cabeza a los turcos. El trofeo fue colgado de una estaca en el centro de Estambul. No solo a prisioneros, como habéis escuchado antes, sino que hasta a su propia gente, los que le chistaba o tosían a su lado. ¡Ale, al palo, amigo! Sin duda se ganó el título.
Pero yo quiero, ahora que sabemos quién era este peculiar hombre y lo que hacía, retrocedamos a lo de Draculea, porque por ahí empiezan las cosas. Drácula. ¿Por qué Drácula? Sabemos por mitos y libros que se dice que era un conde, ¿no? Un conde oscuro, que de noche salía a beber sangre de sus víctimas, con una capa negra, con tonos rojizos, colmillos. Se ocultaba la figura de este ser que no podía tocarle la luz solar. ¿Cómo nació esa leyenda? Hay un relato que narra cómo tras quemar todo un suburbio de Transilvania y empalar a los cautivos, se sentó a cenar mientras veía a sus hombres cortarle las extremidades a sus víctimas. Señalaba que mojaba su pan en la sangre de las víctimas, ya que ver correr sangre humana le daba valor. Detalles aparentemente fácticos como ese alimentaron la producción y venta masiva de panfletos que difundieron su leyenda después de su muerte. Hombre, no los culpo. Si de pronto me cuentan que mi príncipe moja el pan en la sangre de los turcos como que mojan tomate, vamos a ver. También se cuenta que Vlad sufría enfermedades. Es posible que debido a estos gestos de mojar el pan en la sangre de sus víctimas. Se dice que lloraba sangre, una enfermedad que hoy se conoce como hemolacria, y eso, claro, aterrorizaba a su gente también. A mí, ¿qué queréis que os diga? Me da más miedo Vlad, el original, que el que pintan en el Conde Drácula. No, y a mí prefiero que me muerdan la yugular antes de que me empalen. Que he leído que el empalamiento estaba tan bien ejecutado que te metían la estaca por el ano, salvando los órganos vitales para salir por detrás de los hombros. Vamos, se dice que podías tardar en morir hasta 48 horas. 48 horas empalado. Dios, es peor que la mayoría de las torturas que conozco. Bueno, conozco muchas torturas y te sorprendería. Pero bueno, también se decía que padecía en sus últimos días una alergia al sol, pero esto no está contrastado. Lo que sí está realmente figurado, según unas cartas que encontraron de él, es esa enfermedad de llorar sangre, la hemolacria. Si es que aunque me cuentes que también iba con capa y solo luchaba de noche, me sigo quedando con el Drácula de la novela de Bram Stoker, antes que ese monstruo que empalaba. Pero hay que seguir, porque esto solo es un aperitivo. Sabemos que había panfletos donde se avivaba más la leyenda. Incluso algunos reyes afirmaban que Vlad no descansaría en la tumba y que se levantaría un día a seguir empalando. Pues en su tumba descansaba una estrella de 8 puntas y no una cruz. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso simplemente es que lo enterraron como un cristiano ortodoxo, que es la religión mayoritaria de la región, y no como un católico. Así que de ahí también viene el mito del no muerto. Tenemos a un Vlad mojando pan, como que moja salsa de tomate del cuerpo de sus víctimas. A un Vlad llorando sangre. Y según mitos, solo puede salir de noche por la supuesta alergia al sol, que eso, como ha dicho bien mi compañera, no está contrastado. Y a un Vlad renegando en su tumba por enterrarlo como a un ortodoxo y no como a un cristiano. En 1897 se publicó la novela de Bram Stoker, Drácula, y con ella la creación de un universo misterioso y escalofriante en Transilvania y alrededores de Rumanía. En la zona sur, a 30 kilómetros de Brasov, encontramos el famoso castillo que en la ficción habitó Drácula, aunque Tepes jamás viviese allí. De hecho, la huella del bebedor de sangre es tan fuerte que se ha convertido en el mayor reclamo turístico de la zona, obviamente, y todos los alrededores se han ambientado en la novela. No solo Bram Stoker, que seguro que es el más conocido para todos, escribió sobre Vlad como un vampiro, sino también John William Polidori, quien creó el género de vampiro romántico con El vampiro de 1819, mientras que Barney el vampiro o El festín de la sangre de 1845 se considera el primer libro de vampiros de la historia. Caló más que el de Bram Stoker, pero no hay que olvidar quién fue el primer escritor en atreverse a indagar en la leyenda de Vlad, que seguro que fue a parar de boca en boca, entre los germanos, otomanos de la historia, y como un teléfono escacharrado, llegó a desembocar en lo que hoy se nombra como vampirismo. No solo se han escrito libros, sino películas también.
Y es que una de las primeras películas del género de terror trata sobre ello, Nosferatu, estrenada en 1922. Fue protagonizada por Es que estos nombres son rarísimos. Murnau. Uf, no. Fue dirigida por Murnau y protagonizada por Max Schreck. Es que no sé, Schreck, si está bien dicho. Schreck, sí, Max Schreck. Fue dirigida por Murnau y protagonizada por Max Schreck en el papel de Conde Orlok, un vampiro inspirado en el personaje de Drácula de Bram Stoker. Fue cine mudo, pero imaginaros en esa época, ¿no? Hace más de 100 años, a gente en el cine mirando esas escenas de terror del Conde Orlok. Pionera del género del terror, como acabamos de decir. Es una de las mejores películas de más de 100 años. Todo el mundo conoce la típica escena, ¿no? Del Conde Orlok con los brazos extendidos, esa cara, esos colmillos. Sin duda, una de las escenas icónicas del cine. Cine de terror, del cine mudo, Sí, del cine de hace 100 años. Del cine de terror. 11 años después, la compañía Universal Studios produjo la película Drácula, basada en la versión teatral de la novela de Bram Stoker. Fue la primera película de vampiros de la compañía que convertiría el terror en un género de culto. Esta película fue dirigida por Todd Browning. A medida que pasaban los años, la figura del vampiro iba creciendo en nuestras mentes. Lejos de apagarse la llama de Drácula, iba creciendo. Aunque en nuestros tiempos, cierto, es más que un género literario, es una forma de ser, puesto que estos personajes irreales han acabado por incrustarse como derivación del estilo gótico. Es impresionante el modo en el que los vampiros han ido evolucionando en el curso del tiempo, adaptándose a las nuevas costumbres con el paso de los años. No hay más que leer la descripción de Drácula y la de su forma de ser, y compararla con, por ejemplo, un vampiro de la literatura actual, como Bianca Olivier, del libro Medianoche. Bram Stoker presenta a su personaje desde la perspectiva del protagonista del libro, en inglés Jonathan Harker, ya que el conde desempeña el papel de antagonista. En las primeras páginas del libro, Drácula es descrito como una persona aparentemente normal, un tanto excéntrica, pero dentro de la normalidad. Sin embargo, esta percepción cambia rápidamente cuando se detallan sus rasgos físicos. Desde el primer momento se destaca su extrema palidez, su esquelética figura, manos frías y huesudas, y el pelo en las palmas de las manos. Su cabello canoso, recogido en 2 moños altos, y sus ojos inyectados en sangre añaden a su apariencia una extrañeza inquietante. A pesar de su estado físico, Drácula emana una presencia amenazadora. Superficialmente parece ser un anciano reservado, muy cortés, amable, pero eso resulta aún más perturbador. Jonathan documenta sus experiencias durante su estancia en el Castillo del Conde, ubicado en las afueras de la ciudad, y la anticipación que genera el pueblo refleja el temor hacia el protagonista y el viaje más aterrador de su vida. Los acontecimientos extraños en Transilvania se desencadenan cuando Jonathan, tras observar a Drácula salir del castillo como un reptil trepando por las paredes, descubre la verdadera naturaleza del conde. A pesar de la riqueza de Drácula, su residencia carece de criados, ya que prefiere ocuparse personalmente de las tareas domésticas. La ciudad perfecta que había construido ante el abogado se desmorona esa noche. Finalmente, Jonathan logra escapar del castillo, donde había sido secuestrado, desafiando las pobres excusas del conde para retenerlo. La tentativa de Drácula de sustraer la sangre como castigo por descubrir su secreto marca un punto culminante en la narrativa. Y así, uno de los primeros vampiros literarios se revela como cruel, extraño, intimidante, reservado, adaptándose a las normas de la época. Sin embargo, surge la reflexión sobre la diversidad de los vampiros a lo largo del tiempo. ¿Son todos más malvados y renuentes a integrarse en la sociedad? ¿No tienen derecho a buscar compañía y amor? ¿Pueden existir vampiros benevolentes? A medida que avanza el tiempo, el vampirismo evoluciona en la literatura, integrándose en la sociedad, pero manteniendo celosamente sus secretos.
con la disminución de supersticiones, las obras literarias vampíricas, como la saga Crepúsculo, presentan una nueva perspectiva en la que los vampiros se adaptan a los cambios sociales y culturales. Yo voy a romper una lanza en favor de Crepúsculo, a mí me encanta. Podría hacer una disertación de horas y horas porque marcó un antes y un después en mi adolescencia. Pero hoy quería hablaros de algo un poco distinto, ya saliéndonos de los libros. Imaginad sumergiros en las sombras de una ciudad nocturna moderna, donde la intriga, el misterio y la sed de sangre son moneda de cambio. En este universo, cada rincón oscuro esconde secretos y la eternidad no siempre es un regalo. Muchos ya habréis adivinado que hablo de Vampiro la Mascarada, el juego de rol que te sumerge en la vida, o mejor dicho, la no vida, de los vampiros y que te lleva a explorar una sociedad nocturna llena de clanes intrigantes, poderes oscuros y dilemas morales. Desde los aristocráticos Ventru a los rebeldes Brulla o los enigmáticos Tremer, aunque mis favoritos siempre han sido los Chimish, os dejo que busquéis por vosotros mismos qué es lo que hacen porque es fascinante como poco. Lo que hace a Vampiro la Mascarada tan envolvente es que no solo te enfrentas a bestias sedientas de sangre, sino también a tus propios demonios internos. Esta lucha por mantener la humanidad en medio de la eternidad es real, y tus elecciones moldearán tu destino. El juego te sumerge en una narrativa intensa, donde la política vampírica es tan letal como las garras de un Nosferatu. Además, nadie puede resistirse a la emoción de utilizar las disciplinas vampíricas. Desde la telequinesis hasta la manipulación mental, los poderes de los clanes vampíricos añaden una capa de estrategia muy interesante a cada sesión del juego. Yo he tenido la suerte de tener un narrador formidable que ha hecho que mis sesiones de vampiro fuesen súper intensas. Yo no he jugado mucho al rol, pero Vampiros parece muy interesante. Sí, yo he jugado un poquito, la verdad, y he visto partidas de Vampiro y es un juego bastante interesante. A los que os gustan los juegos de dados, sin duda es un juego que tenéis que probar. Está la modalidad Vampiro y está la modalidad Hombre Lobo. Y Mago también. Y Mago. Y de hombre Lobo no habla mucho, pero de Mago sí. De Mago sí que he escuchado hablar mucho. Y también son mundos intensos, vamos. Si sois de jugar a Dungeons and Dragons y todo eso, os gustaría mucho ese tipo de juegos. Yo, en mi caso, igual, no puedo hablar de juegos de rol, no voy a hablar de Crepúsculo porque tengo la idea contraria a Raquel. Mi catálogo de vampiros son los vampiros usuales, asesinos bebesangres. Entonces, por ejemplo, quien no ha ha visto la película de Blade, donde Wesley Snipes durante 3 películas se dedica a hacer pasadas y matar a todos los vampiros. Sashimi de vampiro. Sí, Sashimi muchísima de vampiro. sangre, muchísima violencia, es fantástica. Pero hay otras, por ejemplo, Soy Leyenda. No son los vampiros habituales, pero también son seres que no pueden salir a la calle porque les da la luz, que se comen a otra gente. Es una especie de mezcla con virus. Esta también muy recomendable. Y una de las que más miedo da, o bueno, que me parecieron mejores, es 30 días de oscuridad. Es una película que no recuerdo la fecha, pero sucede en Alaska, en un pueblo perdido en medio de la nieve, en el cual durante 90 días, 30 días, perdón si está en el título, durante 30 días no sale el sol, es siempre de noche. Entonces hay una serie de vampiros que llegan al pueblo, que pueden estar por la calle y se dedican a matar a todo el mundo. Y ya están los típicos protagonistas que intentan escapar y vencer a los vampiros, sobrevivir, y también hay muchísima sangre. Esa está muy bien. Y ya acabo, Abierta hasta el amanecer, del 96. En esta película sale Quentin Tarantino, o es de Quentin Tarantino.
No salen muchísimos vampiros al principio, pero es pura acción, sangre, violencia. No hay terror, no hay suspense, es solo gente sexy con George Clooney. Es verdad, sale George Clooney. Los vampiros es lo de menos, pero está muy bien. Yo aprovecho también para... no estamos en la sección de recomendar películas, pero mientras hablabas me ha venido a la mente una película francesa que se llama Livide. No sé cómo se pronuncia en francés, el francés no es mi fuerte, pero es Livide. No sé cómo se pronuncia eso en francés. Lívido. Livide. Livide. Es una película un poquito gráfica también, pero muy buena. Creo que es del 2011. La recomiendo, no es muy conocida. No es en sí que sean vampiros como tal, pero rueda un poquito ahí la temática. Es impresionantemente buena, de estas que te estás al borde de la silla durante toda la película. Os la recomiendo. Que bueno, no estamos en la sección de recomendaciones, pero es verdad que si queremos hablar de la cultura, de cómo conocemos a los vampiros, tenemos que irnos, en nuestro caso, a pelis y series de los 90. Por ejemplo, Buffy cazavampiros. ¿Cómo no vamos a hablar de Buffy cazavampiros? Vampiros, hombres lobo, demonios, todo lo que te presentes. Brujas. Esa serie lo tiene todo y me la he visto durante el confinamiento. Cuando estaba en España teletrabajando, pero no tenía muchas ganas, me ponía Buffy cazavampiros de fondo. Y está muy bien incluso para la época actual. Teniendo en cuenta que es del 96. Pero muy bien también. En mis años de adolescencia tenía un póster que ocupaba toda mi puerta, que me lo regaló mi amiga Fanny. Tenía un póster colgado en la puerta de mi habitación de Buffy cazavampiros. Tenía un enamoramiento impresionante con Spike. Creo que fue mi primer crush. Con 12, 13 años cuando lo vi. Me encantaba Spike y me encantaba Buffy cazavampiros, era mi serie favorita. Bueno, si me dejáis volver al timón, vamos a seguir conduciendo esta nave que estábamos hablando de... A ver, si tenéis toda razón, para hablar de vampiros en la sociedad de hoy en día, pues solamente nos podemos ir tanto a juegos de rol como películas... Pero es que no habéis tocado algo tan importante como los libros. Y en cuestión literaria, el vampirismo tiene muchísima variedad, desde el romanticismo hasta el sádico, hasta incluso para un público más exigente y picantón, podemos decir. Lo hay de todo tipo. Pero yo conocí el vampirismo por los libros. Y no me puedo ir sin hablar de la reina de los vampiros, Anne Rice, cuya muerte en 2021 me dejó trastocado, pues me encantan sus libros, Crónicas vampíricas, esa saga de más de 10 libros, que quedaron en 13 con la publicación de La Comunidad de Sangre en el 2019, 2 años antes de su muerte, que no sabemos si hubiera seguido o no las aventuras del príncipe Lestat. Anne Rice tuvo su caída en el 98 cuando su marido murió y se consagró en la iglesia. Dejó de escribir de vampiros y empezó a escribir sobre Jesús. Cada uno pasa el duelo como quiere. Pero claro, todos sus fans pues no paraban de enviarle cartas y en el 2015 volvió con El príncipe Lestat, publicando 3 libros más. Anne Rice, además de escribir sobre esta saga de vampiros, aparte tenía otra, Las brujas de Mayfair, que en algunos libros debo añadir que hace crossover, cosa que a nosotros como fans nos encanta. Lestat se encuentra con algunas de las conocedoras protagonistas de la otra saga. La escritura de Anne Rice es muy inmersiva, te enganchas enseguida y no tiene miedo de hablar de nada. Debo añadir que incluso algunas escenas son muy picantes y no se corta con el rollo de la homosexualidad ni nada. Desde Fantasía Cuántica os recomendamos sin duda sus libros si sois amantes del vampirismo o del oscuro. Pero si os da pereza leer, las tenéis en películas la mayoría.
Entrevista con el vampiro, La reina de los condenados, todas esas las tenéis en películas. Entrevista con el vampiro, muy buena adaptación del libro a la película. Con La de Brad Pitt. La de Brad Pitt, exactamente. Brad Pitt y Tom Cruise, ¿no? Antonio Banderas también Antonio sale. Banderas, Ujú. sí. Ah, mira. O sea, Entrevista con un vampiro, una muy buena película y un muy buen libro junto con toda su saga. Sin duda se puede ver un gran avance desde Drácula de Bram Stoker, ¿no? Un señor en un castillo viviendo solo y alimentándose por la noche, y actualmente tenemos series como True Blood, donde incluso consumían sangre que fabricaban, y todo el mundo conocía la existencia de los vampiros porque habían salido del ataúd, como dicen en la serie. Esta serie es de HBO, la tenéis en HBO al completo. A mí me fascinó, la descubrí cuando iban por la segunda temporada. No recuerdo cómo ni por qué llegué a ella, pero era jovencita y me llamó mucho la atención. La primera y la segunda temporada tienen un contenido sexual bastante explícito, es bastante fuerte, hay bastante sangre. Y no sé muy bien por qué le hicieron tan explícita. Me he leído un par de libros de la saga porque esta serie está basada en las novelas de Sookie Stackhouse. No recuerdo cómo se llamaba la escritora. Ya me vendrá a la cabeza. No recuerdo. Empecé a leérmelas. Creo que sí, muy bien. Acababa de leerme Crepúsculo y echaba de menos lectura de vampiros. Me había leído ya Crónicas vampíricas, no el de Anne Rice, sino de otra escritora, los que han hecho la serie ahora, esta de Elena Damon y Stefan. Esta serie que no recuerdo de qué productora es esta serie, pero vamos, hay otras crónicas vampíricas que rodean por ahí. En inglés es Vampire Diaries, es un error de traducción para mi gusto que le hayan llamado crónicas vampíricas. Sí, aparte de Crónicas Vampíricas salió después el spin-off de los originales y el spin-off del spin-off, que es Legacies. Me había leído, yo creo que había terminado con todo lo que ofrecía la literatura juvenil de vampiros en la biblioteca de Castellón, y me fui a los libros en inglés y me compré uno que no sabía cuál era, en el que había unos colmillos en la portada, y dije, pues para leer en verano. Y cuando llegué a casa empecé a leerlo, no tenía ni idea de por dónde iba absolutamente nada, y cuando me metí en internet a comprobar qué estaba leyendo, me di cuenta que me había comprado el 9º libro de una saga. Y dije, bueno, pues tendré que comprarme los primeros. Y por eso fui a comprarme el primero, y fue entonces cuando me di cuenta que había una serie y dije, pues bueno, pues me leo el primero y empiezo a leerme la serie. La serie está bastante bien adaptada, bebe mucho en mi opinión, del juego de rol de vampiro por toda la jerarquía vampírica, todo el politiqueo y tal, se parece bastante. No es igual, pero se parece bastante. Y la serie está hecha con mucho mimo. A mí me gusta mucho los personajes. Sookie Stackhouse, sí que es cierto, la protagonista, es un pelín repelente, todo hay que decirlo, pero me gusta mucho cómo está reflejada la sociedad vampírica. Tienen sheriffs que van dominando ciertas zonas de Estados Unidos. Bueno, esto es, claro, la historia se basa en Luisiana. De hecho, creo que se llaman los vampiros de Luisiana. A la saga se le llama los vampiros de Luisiana. Sookie Stackhouse, que es la protagonista, también tiene poderes telequinéticos, que después... Telequinéticos no. ¿Cómo se llama? Lo de leer mentes. Telequinesis es mover las cosas con la mente. Sí, mover objetos. Sí. Telepáticos, vale. Eso, sí. Sookie Stackhouse, que es una camarera, tiene poderes telepáticos, es capaz de leer los pensamientos de la gente y vive en un mundo, en un Estados Unidos, en los que todo el mundo conoce la existencia de los vampiros. De hecho, ellos mismos han desarrollado una sangre sintética con la cual no tienen que matar ni beber de nadie si no quieren, aunque, por supuestísimo, pues hay gente que está encantadísima de que les muerda un vampiro.
Evidentemente esto crea un montón de problemas en la vida de Suki. Stackhouse se enamora de uno de estos vampiros, el primer vampiro que ella conoce, se enamora de él en parte porque descubre que a él no le puede leer la mente y eso le trae bastante paz. Es una serie muy chula, creo que tiene unas 8 o 9 temporadas, es bastante larga. Pero muy interesante. Los libros está muy bien leérselos, no son tan conocidos, pero llega un momento en el que los libros y la serie se separan por completo, que dices, ostras, es que esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo he leído en los libros. Así que está muy interesante porque tienes las dos opciones. La serie me pareció muy muy buena. Los libros quizás en este caso me gustaron menos que la serie, lo cual es bastante raro en mí. Pero creo que se fueron por derroteros un poquito... Se les fue un poquito la pinza con los libros. La serie me gustó, se mantuvo en un plan un poquito más terrenal. Un poquito, ¿eh? A ver, os voy a hacer una pregunta a los dos. ¿Cuál fue la primera película o libro en el que empezasteis a conocer un poco el mundo del vampirismo? A ver, y es que soy una miedosa, entonces... Creo que la primera vez que me leí un libro de vampiros tenía 6 años y se llamaba El vampiro Armando. Creo que no cuenta. Creo que sí, era El vampiro Armando. También había una serie que me daba miedo. En la 2 creo que era chaval. No recuerdo el nombre de la serie. Pero el protagonista era un vampirito y el malo era una cabeza de ajos. Vale, esa no la conozco. A mí, al hablar de la primera serie de vampiros de dibujos, se me ha venido a la cabeza El pajarero de Transilvania, pero... Eso es lo que va a decir yo, la pajarería de Transilvania. Qué buena. Esa es la que va a como decir tal, yo, él sí. no es vampiro, pero hay vampiros en la serie y que está en Transilvania, o sea que os podéis imaginar. Lo que pasa es que, bueno, eso no te mete mucho en el mundo real de los vampiros. Es una serie más francesa, ¿verdad? Puede ser. Porque Sí. la intro estaba en francés. Es posible, sí. No sé, luego ya en lo que son los vampiros más de verdad, de cultura popular, debe ser, como hemos mencionado antes, Buffy Cazavampiros. Luego he visto un montón de películas, como, bueno, he estado mencionando antes, pero yo creo que esa es de las primeras. La primera película que vi fue Abierto hasta el amanecer. La tenían en VHS mis padres y eso de que una tarde la coges y te la ves. Y no es una película para verla de niños, la verdad. Aún recuerdo la escena en el bar. Sé lo que todo el mundo conoce de esa película. Sí. No es... no son los dos protagonistas. Es la prota. La mujer que aparece. Sí. Y como libro, me leí... Mi primer libro de vampiros fue Sangre y Oro, que creo que es el 6º o el 5º de Crónicas Vampíricas. Empecé por ese libro, porque se lo cogí a mi madre de la biblioteca. Era un libro tocho, amarillo, pone sangre y oro, y ahí pues con 10, 11 años pues te da intriga, ¿no? Después de haberte acabado el segundo o el tercero de Harry Potter, pues dice, venga, vamos a leernos este libro. Y fue el primer libro que leí además es la primera, cuenta la historia de Lestat, el vampiro, de cómo nació. Y la verdad es que me marcó mucho y fue mi inicio para empezar a leerme las crónicas vampíricas de Anne Rich. Yo, aparte de las ingeniosas aventuras del vampiro Armando, creo que de lo primero que cayó en mis manos fue Crepúsculo. Antes de Crepúsculo no recuerdo haber leído nada que tuviese que ver con vampiros, aparte de lo poquito que puede aparecer en Harry Potter, que es una línea, así que creo que no cuenta. Crepúsculo marcó un antes y un después, ya lo he comentado antes. Yo cogí ese libro con 13 años quizás, era muy jovencita. No había salido todavía el tercero, o sea que
imaginaos, estos son los comienzos de Crepúsculo. Ni siquiera había, por supuestísimo, pensamiento de ninguna película ni nada. De hecho, me uní al club de fans de Crepúsculo en España. Estaba al tanto. Cuando ya anunciaron la película, bueno, eso ya fue el caos total y absoluto. Me gustó mucho en su momento, por razones obvias. Yo creo que cualquier adolescente que se lee Crepúsculo, si estás tan perdido como estaba yo en la adolescencia, te tiene que gustar. Yo no tenía ningún valor, ningún conocimiento de lo tóxica que es esa relación, pero bueno, siempre he defendido que los libros no están para... Ese tipo de libros, por lo menos, no están para educar, son entretenimiento y tampoco pretenden ser una clase de lo que debería ser una relación ideal. Aparte de eso, sí que es cierto que hoy en día me gusta mucho Crepúsculo por todo lo que me gustaba en su momento, pero debo admitir que los vampiros de Crepúsculo no son mis favoritos. Creo que mis favoritos son los de True Blood. Me parece que son unos vampiros increíbles. Les salen los colmillos así como por un sistema retráctil. Hacen chas y sacan los vampiros, los colmillos. Los de Crepúsculo no me gustan tanto. No me parecen tan viscerales como los de otras sagas. Me gusta mucho la figura del vampiro cuando es visceral, cuando tiene que debatirse entre el monstruo y el hombre, ¿no? Un poquito eso que se explora mucho también en Vampiro la Mascarada. Yo creo que cualquier amante de los vampiros debería echarle un vistazo. Hay libros de Vampiro la Mascarada que vale la pena leerse, de historia vampírica y tal. Muy interesante si os gusta el tema de los vampiros. Sobre todo por tema de politiqueo, historia, personajes históricos dentro de este universo. Yo creo que lo puede disfrutar muchísimo. Me hace gracia que ninguno de los dos habéis hablado del Conde Drácula de Barrio Sésamo. ¿Ninguno lo vio? No veía yo mucho. Yo tampoco veía Barrio Sésamo. Yo es que como, claro, me crié en un ambiente americano, pues sí que veía Barrio Sésamo. Y el Condemor. Condemor. El Condemor. Condemor. Chiquitor. Sí. También estaba esta película de... No soy muy amiga yo de las comedias, pero ¿cómo es este actor de pelo blanco de Aterriza como puedas? Leslie Nielsen. Este hombre también hizo una película, también hizo una parodia, ¿verdad? De Drácula. Esta película, no recuerdo cómo era exactamente el nombre en español, en inglés era Dead and Loving It. ¿Me quiere sonar algo de Este muerto está muy vivo? O algo así. Es una película de 1995. La gente siempre la señala como una película que hace mucha gracia. No lo sé hasta qué punto es cierto. No la he visto, la verdad, pero recuerdo la imagen de Leslie Nielsen caracterizado de Drácula. Y bueno, ¿qué me decís de la saga Underworld? Muy buena, me gustaba mucho. Vampiros y hombres lobo. Todo lo que necesitas para pasar la tarde. Híbridos. Sí. Híbridos, sí. También había híbridos. Pues para remontarnos a los primeros hombres lobo o la primera aparición de los vampiros luchando contra los hombres lobo, fue de un libro de los años 40, Drácula versus The Wolfman. Tampoco se calentaron mucho la cabeza en el título. Que era una lucha, ¿no?, entre la rivalidad entre los vampiros contra los hombres lobo. En la obra de Philip Riley se encuentra la historia del enfrentamiento entre un hombre lobo y el vampiro más famoso de la historia. Este es el origen de la lucha y cuenta solo con 80 años de historia, lo que lo convierte en algo reciente y demuestra que, como muchos decían, que hay un pasado mitológico, folclórico entre los vampiros y los hombres lobo. ¿Cómo empezó el mito de los hombres lobo? Pues es largo y da para otro podcast, ¿no creéis, chicos? Cierto. No sé si Carlos quería decir algo más. No, bueno, es que hemos estado hablando de los vampiros como...
los vampiros culturales, Bram Stoker, pero hemos dejado un poco de lado al pobre original, a Vlad, el empalador. Entonces, para ya acabar, vuelvo a los orígenes del podcast. Hay una película que se llama Drácula, la leyenda jamás contada, que sí la película va sobre el verdadero Vlad Tepes. Pero bueno, no es histórica, sino mito, el origen de cómo él podría ser también un vampiro. No la tenéis que tomar como un documental, pero al menos vuelve al origen del mito. No es muy buena película, pero bueno, ahí está. Sí. Pero dice que hay vampiros, ¿no? En la película esta de La historia jamás contada. Sí, porque sí, él se encuentra, claro, él se encuentra con un conde, con una especie de conde en una cueva. Sí, que el actor es, ¿cómo se llama? El que hace de Gastón en... Luke Evans. Luke Evans. La única razón por la que vi esa película y no me gustó nada, la verdad. No, la verdad es que... No, sinceramente... Realmente sí, es el cruel... pero hace un pacto con el demonio o algo así para tener una fuerza y ganar una batalla. Sí, no bebe sangre, pero al beber sangre, porque moja un poquito de pan, se convierte ya en vampiro para siempre. No es la historia real, pero al menos sale el personaje de Vlad Tepes. También hay una película del 79 que se llama Vlad Tepes, no la he visto. Así que no la puedo recomendar, más o menos, pero sí que parece que habla más sobre este príncipe de Valaquia, ¿no? No tanto el personaje vampírico, sino más como la persona histórica. Que vuelvo a decir, prefiero 1000 veces el mito que el original, la verdad. El mito fue un verdadero monstruo, comparado con muchos... como Aníbal, como Hitler, Mussolini, o sea, fue un auténtico monstruo de la sociedad. Era otra época, sí, era una guerra, y la guerra todo vale, y según dicen, pero bueno. Para acabar, ya hemos hablado de libros que recomendaros, hemos hablado de películas, pero no hemos hablado de música. ¿Y qué nos puedes recomendar, Raquel? Pues como bien has dicho, ya hemos hablado de libros, series o películas y ya solo nos queda recomendaros algunos discos de los que estoy segura de que para muchos es sus grupos, sus artistas favoritos. Paradise Lost, Within Temptation o Tristania, que tienen este sonido gótico, metal tan interesante. Sin duda, para escucharlo con una camiseta negra y unos pantalones negros con cadenas, unas pulseras de pinchos y volver a vuestra época más gótica. Es que, un momento, antes de acabar este podcast vamos a hacer la vergüenza. ¿Habéis tenido época gótica? Porque esto era muy típico. Yo sí. Lo que se llama nivel Avril Lavigne en los años 2000. Yo he sido emo, en mi corazón sigo siéndolo. No me avergüenzo de admitirlo. Creo que ha sido la mejor subcultura que ha creado el siglo XXI. Yo, Carlos, tú ya sabes cómo me conociste, así que... Sí, tengo fotos. Algún día, porque no tenemos directo, pero algún día las puedo sacar. He sido muy gótico, muy rockero, heavilongo, metalero, y sé que tú también has tenido tu época con el pelo más largo. Pero vosotros seréis más heavies, ¿no? Más melenudos. Largo, pinchos. Pero gótico es, sí. Yo era más rockero, ahora visualmente... Sí. Yo creo que para llamarse a sí mismo no, gótico, en mi caso no. Debes incluir pinta uñas negro, raya de ojos, sombra de ojos, guantes sin dedos, este tipo de cosas. Y unas botacas, llena de villas y tachuelas. Si no llevabas esto, no podéis llamaros góticos, seríais melenudos.
peludos, como decía yo cuando tenía 16 años. Melenudos, pinchos y rockero, sí, pero no es verdad que emo no. No, yo No tampoco me Bueno, corto. emo no es lo mismo que gótico, ¿eh? No confundamos. Sí, no, No es lo mismo que gótico. No vamos a disfrutar. Vestía con la camiseta del grupo que estaba ahí en ese momento, mis pantalones negros con cadenas por todos lados, la pulserita de los pinchos y ya está. Pero bueno, no sé cómo ha desvariado todo esto. Chicos, esto es todo por hoy en Fantasía Cuántica. Hemos desentrañado las capas de la historia y la fantasía que rodean a este monstruo Vlad el Empalador, desde su brutal reinado en Valaquia hasta su conexión con el famoso vampiro literario. Hemos explorado los misterios que persisten a lo largo del tiempo. Al separar la realidad de la ficción con la ayuda de la ciencia, esperamos haber arrojado luz sobre la figura oscura de Vlad y su legado en el mundo de la fantasía cuántica. Gracias por acompañarnos en este viaje, Dr. Carlos Carrascal. Gracias a ti, Cristóbal. Y a nuestra queridísima contramaestre Raquel Muñoz. Hasta la próxima. Yo me envuelvo en mi capa y me despido por hoy, mis queridísimos neófitos. Recordad suscribiros y compartid este podcast para llegar a las mentes de más creyentes del oscuro. Hasta la próxima, exploradores.